Muchas bendiciones. A continuación les compartiré el tema titulado El poder de la fe. Está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. La fe es un poder que hace tres cosas muy importantes. Número 1, te da la capacidad de tocar los cielos y llamar la atención de Dios. Número 2, te da el poder de gobernar sobre la tierra. Y número 3, el resultado es impactar y transformar los corazones. El apóstol Pablo dice que la fe es un misterio. 1 Timoteo 3:9 está escrito: que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabe? Cuando se logra descifrar un misterio, se penetra a la dimensión de lo desconocido. Y lo que era imposible será posible. Las murallas impenetrables caerán y tú caminarás en bendición y en victoria. En otras palabras, vas a usar tu fe con entendimiento y revelación y vas a obtener mayores resultados. Te voy a hablar de un lado de la fe que quizás no hayas escuchado todavía, pero te va a ampliar tu conocimiento, te va a liberar y te va a empoderar. La fe en Dios te lleva a hacer tres cosas: a creer en lo increíble, a ver lo invisible y realizar lo imposible. Vea, la palabra fe del griego es pistis, que se traduce como creer. Ya la palabra fe del hebreo es emuná, también se traduce como creer, confiar. Un consejo: tú puedes perder todo, pero jamás pierdas la fe, porque si pierdes la fe vas a perder tres cosas muy importantes. Vas a perder la esperanza, y si pierdes la esperanza no vas a tener expectativa. Si pierdes la esperanza vas a perder también el ánimo, y si te desanima vas a querer morir. Y si pierdes el ánimo vas a perder la fuerza para seguir intentando y naturalmente vas a desistir. El pueblo de Israel se desanimó en el desierto y murmuró de Moisés. Quiso volver a Egipto y toda aquella generación murió en el desierto. Ahora, la verdadera fe va a expulsar de tu vida cuatro cosas. Número 1, la incredulidad. Número 2, la duda. Número 3, la falta de resultados. Y número 4, la falta de identidad y originalidad. En el Talmud, el libro de la tradición oral de los judíos, dice que fe es lo que da identidad a una persona. Ya en la filosofía dice que fe es lo que tú crees ser. Pero Jesús dijo, fe es lo que tú necesitas para hacer lo imposible. Si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a una montaña, lánzate al mar y será, pues todo es posible al que cree. Tu fe es desafiada cuando estás en grandes apuros. Vea, ¿qué es la fe? Conforme a la definición del libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es soltar el control en las manos de Dios, entendiendo que Él sabe el cuándo y el dónde. Fe no es apenas una declaración positiva o una negación de la realidad. Fe es saber que aún que estás enfermo, tú tienes un Dios sanador. Fe es saber que aunque tengas necesidad financiera, tú tienes un Dios que puede de manera milagrosa suplir todas tus necesidades. Fe es saber que aunque estés en peligro, hay un Dios que te puede proteger, te puede blindar y tornarte invisible. La fe es una habilitación de Dios para realizar dos cosas, tanto para realizar algo milagroso a favor de otra persona, como para recibir algo milagroso directamente. El apóstol Pablo se refiere a la fe como un misterio y nos manda guardarlo con una limpia conciencia. Ahora, ¿limpia de qué? De la duda, de la incredulidad, del razonamiento humano
y del miedo. La fe verdadera no cuestiona, no razona, no espera entender para creer. La fe cree y obedece. Ahora, hay tres cosas que debemos tener con relación a la fe. En primer lugar, fe en la palabra de Dios. Porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Segundo, fe en el poder de Dios. Porque no hay otro más poderoso que nuestro Dios. Él es el único omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el único soberano. Él es el único que tiene la primera y la última palabra en cualquier asunto. Y tercero, fe en el favor de Dios. Porque no hay alguien más amoroso, misericordioso, bondadoso, más benigno que nuestro Dios. La fe no está limitada a edad, idioma, nacionalidad, color o sexo. No. En el capítulo 11 del libro de Hebreos está dedicado como un tributo a la fe y a los héroes de la fe. Este capítulo es como el salón de la fama de los héroes de la fe. Está escrito: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso está escrito en Hebreos 11, 13, 32, 34 y 39. Estos héroes espirituales, aún teniendo fe, no recibieron lo prometido en su tiempo, sino sus generaciones futuras. Podemos decir que la verdadera fe es confiar en Dios, aunque no sucedan las cosas como yo las quiero, y saber que Dios está en el control de todo, y lo que Él determina es lo mejor y tiene mayor propósito. Porque si mi fe está fundamentada apenas en las respuestas positivas de Dios a una oración, este nivel de fe está incompleto. El apóstol Pablo decía: sé tener abundancia, pero también sé vivir en tiempo de escasez. O sea, él no perdía la fe cuando le tocó lidiar con la escasez. A veces decimos: yo tengo fe en Dios, que voy a conseguir un empleo, un cupo en la universidad, que me van a aprobar un crédito, que lograré un incremento en mis ingresos. Quizás también diga: tengo fe que mi hijo se va a sanar de una enfermedad incurable. Y a veces no suceden las cosas como yo quiero, sino de otra forma. No consigo el empleo. No se sana la persona pese a mucha oración e intercesión. No consigo el crédito. A veces pierdo el empleo. Lo importante es no perder la fe. Debo seguir confiando en Dios, aún sin entenderlo. Debo entender algo importante. Dios no impidió que Faraón y su ejército persiguieran a los hijos de Israel. Pero cuando no había salida, Él abrió el mar rojo para que el pueblo pasara por en medio, y allí mató al ejército enemigo. Dios no impidió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran lanzados en el horno de fuego por Nabucodonosor, pero estuvo con ellos en el horno y anuló el poder del fuego. Dios no impidió que Daniel fuera lanzado en el foso de los leones, aun él siendo inocente, pero envió su ángel para protegerlo y los leones no lo pudieron comer. Dios no impidió que Lázaro se enfermara y que muriera, y que tampoco fuera sepultado. Sin embargo, lo resucitó después de 4 días de sepultado. Vea, después de todos estos eventos mencionados, el nombre de Dios fue glorificado de una manera grandiosa, sobrenatural. Ahora es importante entender algunas razones por las cuales a veces oramos y no recibimos. Puede ser por no saber pedir. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Porque quizás no sea el tiempo, pues no estoy listo para administrar lo que estoy pidiendo a Dios, o porque no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Quizás por causa de la duda, la incredulidad. Jesús no hizo más milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos. Hay situaciones donde también entra en acción la soberanía de Dios. Cuando Él dice no, es no. También hay situaciones en la vida
que debes cosechar. Y la oración aquí es pedir a Dios que acorte el tiempo de cosecha. Las personas que están sufriendo, pero no fueron las que sembraron, ellos se van a manifestar en ellos la gloria de Dios. Vea, el ciego de nacimiento, ni él había pecado ni sus padres, pero fue para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces a veces hay razones conocidas y desconocidas por las cuales no recibimos la respuesta a una oración. Pero no te desesperes cuando reciba un no de Dios, porque el sí es de Dios, pero el no también lo es. Si Dios hace el milagro, Él es Dios. Si no lo hace, Él sigue siendo Dios, porque Él es soberano. Vea, Él dijo no para Moisés, cuando le pidió que le permitiera entrar a la tierra prometida. Y Moisés fue el hombre más manso del planeta Tierra, pero Dios le dijo no. Él dijo no a David, cuando oró por el hijo con Betseba. Él dijo no a Pablo, cuando le pidió que le quitara el aguijón de su carne. Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sea cual fuere la respuesta de Dios, aun cuando ésta te desagrade, Él es Dios. Si hace lo que pides, Él es Dios. Si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Si Él abre la puerta, Él es Dios. Si Él cierra la puerta, Él sigue siendo Dios. Si Él sana, Él es Dios. Si no lo sana, no deja de ser Dios. Él es Dios del sí, Él es Dios del no, de los cielos, de la tierra, del desierto, de los valles, de las montañas, de los mares, en donde sea y como sea. Él es Dios. El error que a veces cometemos es creer y obedecer a Dios apenas por lo que Él puede hacer y no por quién es Dios. Jeremías 29:11 está escrito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces parece que hay una aparente contradicción con relación a la fe. Veamos algunos ejemplos para entender eso. Vea, Abel por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y Abel fue asesinado por su hermano, aún siendo justo. Noé por la fe construyó el arca durante 120 años y se salvó él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Sin embargo, por la misma fe que se salvó, condenó al mundo que no creyó. Abraham por la fe salió de su tierra, de su parentela, para ir a Canaán, la tierra de la promesa. Y al llegar a la tierra hubo gran hambre, a tal punto que Abraham buscó refugio en Egipto. Jacob por la misma fe dejó la tierra de la promesa, Canaán, y se fue a vivir en Egipto con su hijo José. José por la fe fue gobernador de Egipto, se hizo el hombre más poderoso y rico después de Faraón en Egipto. Ya Moisés por la fe dejó de ser príncipe de Egipto y abandonó toda su riqueza para sufrir con sus hermanos. Daniel por la fe fue salvo de ser comido por los leones en el foso. Ya los cristianos primitivos, por no negar su fe, fueron comidos por leones en las arenas romanas. Entonces, ¿qué es en verdad la fe? Si Abel tuvo fe y fue asesinado, José tuvo fe y se hizo rico en Egipto. Moisés por su fe se hizo pobre. Abraham por la fe fue a peregrinar en la tierra prometida y hubo gran hambre. Jacob por la misma fe dejó la tierra prometida y se fue a vivir en Egipto. Daniel por la fe tapó la boca de los leones. Los primeros cristianos por la fe fueron comidos por los leones, pero no negaron su fe en Cristo. Entonces hablar de la fe parece algo incomprensible. Por esta razón está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios hará diferencia nuestra, ve el pasado, el presente y el futuro. La realidad, Dios está en un eterno presente, viendo todas las cosas con una visión de 360 grados, completa, viendo todos los ángulos. Pero nosotros tenemos una visión limitada, recordamos el pasado, vivimos en el presente, pero desconocemos el futuro. Pero hay 4 tipos de fe que necesitamos conocer. En primer lugar, la fe innata,
es aquella fe que nacemos con ella. Hay una gran realidad. Dios no ha creado ninguna persona incrédula. Todos los que hemos sido creados por Dios somos gente crédulos. Hemos recibido desde nuestra creación fe. Entonces el primer tipo de fe es la fe natural, que nacemos con ella. Segundo, es la fe para salvación. Es la fe que todo pecador deposita en el sacrificio de Cristo en la cruz y lo acepta como su Señor y Salvador personal. Tercer tipo de fe es la fe como fruto del Espíritu. Es producida por el Espíritu en ti cuando practicas la palabra de Dios, evidenciando el carácter de Cristo en ti. Y el cuarto tipo de fe es la fe como uno de los 9 dones del Espíritu, y es manifestada por el Espíritu sin la intervención humana. Es una habilitación especial del Espíritu para la realización de algo sobrenatural. Pero también hay 4 niveles de fe. El primer nivel es la fe sensorial, o sea, es la fe de Tomás. Demanda una señal visible para luego creer. O sea, él necesita ver, sentir, tocar y oler, si no, no cree. Muchos de nosotros estamos en ese nivel. Existe el segundo nivel, el nivel de la fe condicional. Es la que cree solo cuando las cosas son positivas, solo cuando la respuesta es sí. Cuando no es así, la persona reniega de Dios y muchas veces hasta se resiente y se aparta de Dios. El tercer nivel de fe, la fe incondicional, es una fe inquebrantable. Es la fe de Job. Mira lo que dijo Job: he aquí, aunque él me matara, en él esperaré. O sea, él estaba dispuesto hasta morir, pero no dejar de creer en Dios. Una fe incondicional. Era la fe que tuvo Habacuc. Él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Era una fe incondicional, inquebrantable. Podemos decir también que era la fe de Pablo, cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahí él termina diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Será una fe inquebrantable, una fe incondicional. Y el cuarto nivel de fe, la fe sobrenatural, es la fe que no depende de ti, pues es manifestada por el Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu. Pero también podemos decir que hay 2 medidas de fe. Está la fe grande y la fe pequeña. La fe grande puede ser ilustrada como la fe de la mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada y ella se acercó de Cristo, y Cristo, cuando la atendió, y ella había de alguna forma sido reprochada por los discípulos, Cristo dijo: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dar a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ahí Cristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú has pedido. Era una fe grande. Y la fe pequeña es comparado con la fe de Pedro. Es la fe que duda. Pedro, cuando caminó sobre las aguas y dudó, comenzó a hundirse. Ahí Cristo dijo: ¿por qué dudaste, hombre de pequeña fe? Ahora es bien importante entender: el enemigo intentará robar, paralizar y matar nuestra fe. En Judas 1:3 está escrito: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vea, el consejo de Dios es que todos debemos pelear ardientemente, con vehemencia, con determinación por la fe. Ahora la pregunta es: ¿qué hay que hacer entonces con relación a la fe?
hay que nacer por la fe, hay que vivir por la fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Hay que caminar por la fe y no por vista, y hay que pelear ardientemente por la fe. Muchos están acostumbrados a pelear con los hijos, con la esposa, con el jefe, con la suegra, y pelear incluso por sus metas, por sus sueños, pero no pelea por su fe. Y quinto lugar, si es necesario, hay que morir por la fe. Y es importante también entender que la fe tiene un poder de atracción y de emitir un olor agradable. La fe tiene un poder de atraer los milagros, es como un imán. El imán tiene el poder de atraer los metales. La gente de fe tiene el poder de atraer los milagros de Dios. Y también cuando tú tienes fe, de ti sale un olor agradable delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando tú tienes fe, tú atraes la mirada de Dios hacia ti. También la fe es la moneda más poderosa que hay. Es la moneda más poderosa que el oro, que la plata, que el diamante, que el dólar, que el yen, que el euro, que la libra esterlina, que el peso, que el florines, que el bolívar, que el real, que cualquier otra moneda de la tierra. La fe es superior, porque el que tiene fe puede comprar sin dinero y sin precio. La fe te lleva a vivir experiencia que el dinero no te puede dar. La fe te puede dar el poder de conquistar lo imposible. Pero también la fe te va a dar resultados. Hay resultados para una persona que decide vivir una vida de fe. Te permite conquistar lo imposible. Te permite ver la gloria de Dios aún en tiempo de dificultad. Te permite ser agradecido a Dios en medio de una generación incrédula. Y te ayuda a permanecer hasta el final, a no desmayar, a no desistir, a no abandonar las cosas, a no dejar las cosas a la mitad del camino. Te permite cruzar valles y montañas y que se abra camino en donde no hay camino. Hay resultados cuando tú vives una vida de fe. En conclusión, podemos decir que la verdadera fe se lanza en Dios para vivir o para morir. La verdadera fe está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Así que llegó el momento de activar la medida de la fe natural que nos ha sido dada. Hacer crecer la fe como fruto del Espíritu a través de una vida de meditación en la palabra y la formación del carácter de Cristo en nosotros, siendo aprobado en las batallas de la vida. Aclamar a Dios por la manifestación de la fe como don del Espíritu, para que seamos habilitados para realizar grandes milagros y también para recibir grandes milagros. Y llegó el momento de salir del nivel de la fe sensorial, que se necesita a veces sentir, tocar y oler, y llegar al nivel de la fe incondicional, inquebrantable y sobrenatural. Así que hay poder en la fe. Decida ser un hombre de fe, ser una mujer de fe, y vas a ser alguien que cosecha grandes milagros. Guarda esta palabra en tu corazón. Dios te bendiga.